Repasamos ahora los elementos químicos, la formulación y la nomenclatura de elementos químicos, de sustancias simples. Aquí aparecen algunos ejemplos muy fáciles. El hidrógeno, con subíndice 2, se nombra como dihidrógeno. El prefijo di nos indica que en la molécula, en esta sustancia, hay dos átomos de hidrógeno. De la misma manera, el dioxígeno, lo que ocurre es que con esta sustancia química se permite nombrarla simplemente como oxígeno. No sería incorrecto, pero es la única de las sustancias simples de elementos no metálicos que se permite nombrarla sin el prefijo di. El O3, como trioxígeno, también se permite el nombre común ozono. Y luego los metales, la mayoría de los elementos químicos son metales en la tabla periódica, simplemente se nombran con el nombre del metal y su símbolo como fórmula. En cuanto a los iones monoatómicos, ya debes de saber que los hay positivos, con carga positiva y con carga negativa, los cationes y los aniones. Empezamos por los cationes. Se indica el símbolo del elemento y la carga, el número de carga de ese ion positivo. Por ejemplo, el potasio, pues +1. El hierro, 2+. Es el número de carga del elemento químico hierro. Se nombran, como puedes observar, con el nombre y a continuación, y entre paréntesis, el número de carga. 1+ para el potasio y 2+ para el hierro. Si el ion es negativo, tiene carga negativa, pues se sigue la misma idea. El símbolo del elemento y la carga, el número de carga. El flúor con carga negativa se nombraría como fluoruro. Aquí hay que terminar, la terminación uro es obligatoria, es un sufijo que acompaña a todos los elementos con carga negativa. Fluoruro 1-, pero también se permite quitarle el paréntesis y el 1- y nombrarlo simplemente como fluoruro. No hay ambigüedad ni hay posibilidad de equivocación con estos aniones y por lo tanto se permite el nombre sin indicar la carga del anión. Otro ejemplo, el S2-, pues se podría nombrar o bien como sulfuro 2- o bien simplemente como sulfuro. El siguiente grupo que vamos a repasar es el óxido. Los óxidos que se forman a partir de un metal, un no metal o un semimetal acompañado del anión óxido. Recuerda que el anión óxido siempre es O2-, tiene número de oxidación negativo y siempre 2-. La carga, el número de oxidación sería -2. Y el metal, no metal o semimetal siempre será un elemento químico con número de oxidación positivo. Aquí te he puesto yo creo que todas las posibilidades de combinación del óxido con algún elemento químico y he elegido, como puedes observar, elementos con números de oxidación positivos que van desde el 1 con el potasio hasta el +6 del azufre. Observa, potasio +1, anión óxido, se forma el óxido de dipotasio. Te he puesto a continuación 2-1, que significa que hay 2 del catión y 1 del anión, ¿vale? La proporción o la estequiometría de ese compuesto. En el caso del magnesio, 2+, anión óxido. El óxido es el MgO, que se nombra como óxido de magnesio. En el ejemplo de metal con número de oxidación +3, he puesto el aluminio y el óxido que se obtiene es el trióxido de dialuminio. La proporción es 2 de catión, 3 de anión. Como ejemplo de número de oxidación +4 he puesto el plomo y el compuesto que se obtiene es el dióxido de plomo. Proporción 1 de plomo y 2 de óxido. Como ejemplo de número de oxidación +5 he puesto el nitrógeno. Y el compuesto de nitrógeno, que es importante, es el pentaóxido de dinitrógeno.
proporción 2,5. Y por último, más 6 para el azufre, y el compuesto es el trióxido de azufre. Un catión y 3 aniones. Óxido. Como ya te he dicho en alguna ocasión, el oxígeno se combina con casi todos los elementos de la tabla periódica. Hay que indicar que cuando el oxígeno se combina con los elementos halógenos, la sustancia no la debemos nombrar como los óxidos, sino como los haluros de oxígeno. En este caso, lo que ocurre es que el oxígeno aparece en la fórmula a la izquierda, mientras que en los óxidos aparecía a la derecha. Y esto es importante. Entonces, el oxígeno va a actuar con número de oxidación positivo y el elemento halógeno, bien el flúor, cloro, bromo y yodo, actuará con número de oxidación negativo. Como son elementos del grupo 17, todos actúan con número de oxidación -1. Fluoruro, cloro, cloruro, bromo, bromuro y yodo, yoduro. Observa, porque esto es importante que lo tengas en cuenta, y no debemos de nombrar a estos halógenos como óxidos, ¿de acuerdo? Se nombran como haluros de oxígeno. Observa el nombre que le he puesto. La única formulación permitida es la de los números de oxidación, y esta sustancia habría que nombrarla como dicloruro de pentaoxígeno. Observa que el oxígeno ya no se nombra como óxido, sino con la palabra genérica oxígeno. Otro grupo de sustancias muy importantes son los compuestos binarios de hidrógeno. Lo mismo que le ocurre al oxígeno, que se combina con muchos elementos químicos, al hidrógeno le ocurre algo prácticamente similar. El hidrógeno se combina prácticamente con todos los elementos. Por lo tanto, conviene hacer como dos grupos: los hidruros de los metales y los hidruros de los no metales, aunque también los semimetales se combinan con hidrógeno. Es importante que atiendas a esto. Fíjate, el hidrógeno, cuando se combina con los elementos metálicos, se va a situar en la fórmula a la derecha y se nombra como un hidruro. Es decir, actúa el hidrógeno con su número de oxidación negativo, -1. El metal, evidentemente, actuará con su número de oxidación positivo. Aquí tienes el litio con su número de oxidación +1. El compuesto que se obtiene se nombra como hidruro de litio. Pero observa lo que ocurre cuando combinamos al hidrógeno con un no metal. Ahora el hidrógeno no se sitúa a la derecha, sino a la izquierda, y por tanto actúa con número de oxidación positivo. El hidrógeno tiene dos números de oxidación, +1 y -1. -1 cuando se combina con los metales y +1 cuando se combina con los no metales. En la fórmula aparecerá a la izquierda, observa esta sustancia, HCl, y a la derecha tendremos que nombrar al cloro con su número de oxidación negativo, ya sabes, como cloruro. Por lo tanto, el nombre de esta sustancia es cloruro de hidrógeno. Y por último, las sales binarias. Las sales binarias son sustancias químicas que se obtienen por la combinación de un elemento metálico y un elemento no metálico. Aquí escribo un ejemplo entre el cobalto con número de oxidación +2 y el anión cloruro con número de oxidación -1. El compuesto que resulta es el dicloruro de cobalto, aunque también se podría nombrar como cloruro de cobalto 2. Esta otra nomenclatura, que se denomina nomenclatura sistemática de los números de oxidación, te la voy a comentar ahora a continuación. En esta imagen vamos a repasar el nombre de los elementos químicos que actúan en los compuestos binarios con número de oxidación negativo. Todos terminan en uro, a todos hay que colocarle el sufijo uro, salvo al oxígeno, que se nombra con la palabra óxido. Pero el resto, observa que todos acaban en uro: hidrógeno, hidruro, boro, boruro, nitrógeno, nitruro, fósforo, fosfuro, arsénico, arsenuro y antimonio, antimonuro. Es importante que recuerdes el número de oxidación de estos elementos: -1,
menos 3. Y todos los elementos del grupo 15, todos menos 3. Aquí te he puesto en esa tabla periódica los números de oxidación para que los recuerdes. Observa, en el grupo 15 tenemos al nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Pues los 4 primeros pueden actuar con número de oxidación menos 3. El boro también menos 3. En el grupo 14 hay 2 elementos que los podemos encontrar con número de oxidación menos 4. El silicio es quizá algo menos interesante para nosotros, pero existen compuestos de silicio con ese número de oxidación. Carbono, carburo y silicio, siliciuro. En el grupo 16 todos los números de oxidación de los elementos es menos 2. Observa el óxido, ya te he comentado que el nombre es especial para el oxígeno, óxido, y para el resto, pues todos terminados en uro, sulfuro, selenuro y telururo. Y en cuanto al grupo 17, todos actúan con número de oxidación menos 1, fluoruro, cloruro, bromuro y ioduro. Un breve recordatorio de los prefijos que utiliza la nomenclatura sistemática de composición para indicar la cantidad de cada uno de los elementos en el compuesto. Recuerda que el prefijo mono apenas se usa, salvo cuando haya que evitar una ambigüedad entre dos compuestos similares. Por ejemplo, lo que ocurre entre el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Monóxido indica un solo oxígeno, pero aparte de estos casos muy concretos, el prefijo mono no se debe de utilizar. El prefijo para indicar que hay 2 es di, como bien sabes, ahí tienes el dióxido de carbono. El prefijo para indicar 3 es trióxido de dialuminio. El prefijo que indica cantidad 4 es el tetra, te lo he puesto como ejemplo, el tetrafósforo, es un elemento químico, tetrafósforo. En el caso de 5 habrá que utilizar el prefijo penta, pentaóxido, no se dice pentóxido, sino pentaóxido de dinitrógeno, en este caso N2O5. En el caso de indicar que hay 6 se utiliza el prefijo hexa, como por ejemplo en el hexafluoruro de azufre, SF6. Y en el caso de indicar que hay 7 átomos de un elemento, hepta, como en el dicloruro de heptaoxígeno, o 7Cl2. Este compuesto, como ves, es un haluro de oxígeno. Un breve comentario a los nombres sistemáticos que se le asignan a las sustancias químicas. Te lo pongo con el ejemplo del Cr2O3, que como ves es un óxido. Hay 2 nomenclaturas que están permitidas por la IUPAC, que son la nomenclatura de composición de los prefijos multiplicadores, que como ya te he dicho anteriormente, utiliza esos prefijos para indicar la cantidad. Si yo tengo en una sustancia 2 cromos y 3 óxidos, pues tengo que nombrarlo como trióxido de dicromo. Fácil, ¿no? El primer elemento que se nombra es el segundo que se coloca en la fórmula, ¿de acuerdo? El de la derecha se nombra en primer lugar y a continuación el otro elemento. Se colocan los prefijos y poco más. Pero luego hay otra nomenclatura que utiliza el número de oxidación del elemento que se sitúa a la izquierda de la fórmula. En este óxido de cromo, observa que el cromo tiene número de oxidación más 3. Es decir, que en el compuesto habrá iones, a veces reales y a veces formales, ya te lo comenté en otra ocasión, y ese estado de oxidación, ese número de oxidación del cromo hay que indicarlo en la fórmula. Se utiliza, como ves, la palabra genérica óxido de, a continuación el nombre del elemento, en este caso el cromo, y a continuación el estado de oxidación, el número de oxidación del cromo, que en este caso es 3. Ese número de oxidación se indica en números romanos. Y recuerda que no se debe dejar espacio entre la última letra del elemento y el paréntesis. Esto que te acabo de contar es siempre así, salvo que el elemento tenga un único estado de oxidación, un único número de oxidación, que es lo que le ocurre, por ejemplo, a la plata. Observa que en el óxido de plata tengo que poner 2 cationes plata por cada anión óxido. La fórmula sería Ag2O. Hasta ahí más o menos bien, ¿no?
Muy bien, ¿cómo nombraríamos esto? Pues por la nomenclatura sistemática lo deberíamos de nombrar como óxido de diplata. Utilizamos el prefijo di para indicar que hay 2 átomos de plata en la fórmula. El nombre de la nomenclatura de los números de oxidación, ojo, observa, no se puede indicar plata 1 en números romanos. ¿Por qué? Porque la plata solamente tiene un único número de oxidación y es +1. Entonces, esto sería incorrecto. Solamente se indica de esta manera cuando el elemento químico tiene varios números de oxidación. Si solamente tiene uno, no se indica. Y si se indica, es un error. ¿De acuerdo? Otro breve recordatorio para indicar que en los compuestos el superíndice que se coloca arriba a la derecha es el número de carga o, si quieres, la carga del elemento químico en el compuesto. En este compuesto que ves aquí, el hierro actúa con su número de oxidación +3. El número de carga o la carga del hierro en ese compuesto es 3+. De la misma manera, el azufre, el número de carga o la carga del azufre en ese compuesto es 2-. Evidentemente, esos números de oxidación determinan la composición del compuesto. Observa que ahora aparece un 2 como subíndice del hierro y un 3 como subíndice del azufre. Esos números evidentemente están relacionados con los números de oxidación que tienen esos elementos en el compuesto. Los nombres, como puedes observar, trisulfuro de, la preposición no se me puede olvidar, di, dos hierros, de 2, ¿ves? Dihierro. Y otro nombre permitido por la IUPAC es sulfuro, acabado en uro, ¿vale? Primero se nombra el elemento de la derecha, sulfuro de hierro 3. Observa que aquí sí se utiliza el número de oxidación del hierro, puesto que el hierro tiene varios, tiene +2 y +3 como número de oxidación. Por lo tanto, en esta nomenclatura sí hay que nombrarlo.